Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Y pues hemos hecho un cambio en la presentación esta vez porque también la vida cambia, vamos cambiando con la vida y en ese sentido también, pues hoy vamos a tratar ese tema, cómo es posible seguir manteniendo nuestra propia coherencia dentro de un mundo cambiante, dentro de un mundo que nos está llevando a retos, a circunstancias que a veces no son las que nos gustan, pero en estas circunstancias es donde desarrollamos nuestro camino de vida. Y en este sentido también ahora vamos a entrevistar a una mujer que nos aporta esas vivencias. Ella ha tenido una trayectoria, como todos los seres humanos, pero la suya es muy peculiar, que además ha reflejado en un libro de relatos donde nos expone pues con pequeños bocetos de distintos momentos de su vida, esa trayectoria como persona que ha vivido y a veces se ha extrañado y ha sentido la aceptación o el rechazo, las dificultades del proceso social, pero que también eso le ha enriquecido como persona y desde ese punto de vista, pues ella aporta en ese libro que ha publicado sus vivencias y una forma que invita a reflexionar sobre nuestro propio camino de vida desde la coherencia como seres humanos. Bien, pues pasamos ahora a esta entrevista y seguiremos reflexionando sobre esa necesidad de coherencia, de recuperar nuestros valores humanos, respetando también las distintas visiones y las distintas formas de coherencia de otras personas, esperando que desde ese respeto podamos ir construyendo, seguir construyendo o recuperar el ideal de construir un mundo cada vez mejor. Eh, Antes que nada, quería agradecerte por haberme invitado, porque la verdad es que, bueno, cuando uno publica, como en mi caso, ¿no? Que te hace ilusión, eh, te gustaría llegar a un público, bueno, numeroso. Y en ya, realidad cuando nadie te conoce es un poco difícil, ¿no? claro, Y plataformas como la tuya es una forma de llegar a más gente y bueno, me hace ilusión pensar que quizás pueda tener un auditorio más amplio y puedan llegar a leer lo que he escrito. claro. Bueno, yo ya he leído tu libro, ya lo he leído en estos días. Eh, la cuestión es, bueno, quizás podemos empezar a hablar, y a que te presentes, ver también cuál es tu interés y el objetivo de escribir el libro para que podamos transmitir mejor tu mensaje, si te parece. A ver, siempre he escrito, en realidad yo creo que desde siempre, o sea, me gustaba escribir y cuando tenía que comunicar algo a alguien, me gustaba ponerlo por escrito porque pensaba que en ese momento las ideas las tenía más claras, ¿no? Ahora fui escribiendo a través del tiempo, cuando mis hijos eran más pequeños, y algo me llamaba la atención y lo tenía ahí, eh, bueno, aparcado. Y algunas colegas me dijeron, ay, ¿por qué no publicas? Y cuando me jubilé, hace unos 3 o 4 años ya, pensé, bueno, ¿por qué no? La verdad que dije, bueno, lo voy a hacer, me hace ilusión y como dicen por ahí, que tienes que publicar un libro estando en vida, ¿no? Plantar un árbol y hacer otras cuantas cosas. Y dije, bueno, lo publico porque me hace ilusión. Luego, si lo leen o no lo leen, claro que me gustaría que la gente lo leyera, porque mis amigos y colegas son incondicionales, pero no son objetivos, ¿no? Ya, Entonces, pues sí, me gustaría. Y pensé, bueno, pues mira, si logro que más personas, o sea, fuera de mi círculo, lleguen a leerlo, eso me motiva para seguir escribiendo. O sea, ahora que estoy jubilada, me hace, sí, es algo que me gusta y me hace ilusión. claro. Lo que pasa es que la literatura pues, es un mundo complejo y actualmente
Las estadísticas dan que en España cada año se publican 87.000 libros. Uy, Entonces, qué horror. es Muchísimo, efectivamente. Ajá. entonces, evidentemente, pues hay que hacer una campaña de presentarse, llegar y comunicarse, ¿no? Para darlo a conocer. Entonces, por eso es por lo que a mí también me parece, yo también escribo. Claro. Tengo publicados ahora 33 libros y tengo otros todavía inéditos. Entonces, pues conozco y he vivido las dificultades y también la ilusión que hace al principio, pero hay que topar con una realidad. Y es que una cosa es escribir y desarrollar un arte, o el arte de la comunicación en este sentido, de sentimientos, de ediciones, y otra cosa es el negocio. Y los negocios son negocios. Los editores son empresarios, y esa es la realidad. Entonces, hay que unir los dos mundos, y para quien tiene sensibilidad, unir los dos mundos es muy difícil. Pero eso no quiere decir que no se pueda. eh, Entonces, hay que mantenerse con esa visión de lo que es en la Tierra, pero con una posibilidad de ver por dónde sí se puede. Pues tienes razón, o sea, yo creo que lo ideal sería llegar a un término medio, efectivamente. Había una ex colega con la que yo trabajé en el Instituto Cervantes en actividades culturales y como muchas veces hemos invitado a autores, ¿no? Y autores que son bastante conocidos. De hecho, una vez invitamos a la Feria del Libro a María Dueñas y ella me contó que la primera vez vendió solo 2.500 copias de su libro, el primer libro, ¿no? Y ahora ya ves, han hecho series en Netflix y bueno, pero es verdad que también, entonces Laura me decía, mi ex colega, mira, tienes que hacerle caso a las editoriales porque ellos conocen el negocio. Mm. Pero tampoco quiero perder mucho mi esencia, porque cuando decidí autopublicarme, el comité de edición me dijo, si cambias tales y tales cosas, que hicieron un trabajo exhaustivo y yo se los agradezco, pues si cambias todo lo que te hemos dicho, te presentaremos, te daremos el sello de talento y te presentaremos a una feria del libro latinoamericano en Estados Unidos, en Miami, y de ahí tienes acceso a plataformas como Netflix y todo. Yo la verdad que aprecio mucho el trabajo que hicieron y cambié, introduje los cambios que me parecían positivos, que podían mejorar la obra. Pero no quise cambiar todo porque vamos, o sea, es como venderse, ¿no? O sea, yo he leído autores latinoamericanos y las primeras obras me han encantado y luego he ido viendo a través del tiempo que se van ajustando a un mercado, al mercado en el que venden, efectivamente. Y, y ya me ha gustado menos. Entonces, ¿cómo se llega a ese término medio? No sé. Bueno, ese es el camino de la sabiduría. Pero eh, Ajá. gente hay que plantearse, ¿no? Si tu objetivo es Ujú. dinero o es transmitir lo que sientes en tu corazón y estructura tu cerebro. Porque ahí es donde está la clave, ¿no? Y el ser fiel y coherente. Yo he tenido libros con los que he vendido mucho y libros con los que he vendido muy poco. Pero Ujú. tengo claro cuál es mi camino y tampoco quiero salirme de él, aunque exploro de forma amplia pues muchas orientaciones con la novela, con los relatos, con los ensayos o con la poesía, ¿no? Por ejemplo, tengo publicado 2 libros de poesía, pero la poesía prácticamente ahora no se vende. Eh, Pues el mundo es muy restringido. Y con los relatos, también tengo 7 libros de relatos publicados, ¿no? Más de ficción, pues que es donde encajaría un poco más tu libro, pues también no se ven desde ese punto de vista tan comercial. Pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda escribir. La realidad es que cuando tú has mencionado a María Dueñas, que al principio solo publicó, o solo vendió 2.500, pues bueno, eso no es una mala cifra. La, me- Para nada, para nada.
la media hora Lo que pasa de las lo que personas. pasa es que de 2.500 la editorial se lleva una gran parte, ¿no? Sí, claro, eso sí, pero Ujú. de los derechos y todo esto, ¿no? Por supuesto que quienes más ganan no son los autores en estos No. procesos. Y eso también hay que tenerlo claro. Pero, Ujú. eh, pero bueno, la media ahora mismo de la gente que más o menos empieza, es llegar a 400 libros, y eso ya se considera mucho, 400 libros vendidos. La mayor parte no llegan, no pasan ni de 100. Esa es la realidad, según las estadísticas, los datos, ¿no? Esos Qué 80, bueno que me lo digas para tenerlo en cuenta. Sí, así no voy a frustrarme si llego a 400 ya estaré feliz y si no paso de 100 ya sabré que es algo normal, ¿no? exactamente, Todo lo que me dices. Y creo que sí, es una actitud que hay que tener porque es la realidad, efectivamente. claro, Yo sí quiero ser coherente conmigo misma, o sea, cuando decidí publicar estos relatos, la verdad que algunos son una especie de terapia, ¿no? claro, Que claro, me ha hecho bien, que me ha hecho bien porque o sea, me ha permitido poner las cosas en contexto y desdramatizar un poco, ¿no? Ciertas situaciones. Y el resto, pues son situaciones, bueno, que añoro, recuerdos de mi infancia y, y bueno, cosas que me han llamado la atención. desde el punto de vista de valores humanos, que es mi Ujú, orientación, ¿no? Pues esa es mi orientación académica, ¿no? ujú, Eh, a mí me ha gustado porque expresas un enfoque de tu vida así como a retazos, como a pinceladas, pero te muestras como un ser humano que ha pasado por distintas etapas y peculiares y que tienen su valor. Ahora bien, depende de, yo creo que tu libro tiene más interés, evidentemente, a gente que te conoce, porque es una forma de abrirte a las personas que te conocen, de comunicarte desde otro lado, y desde ahí tienen un valor. Las personas que no te conozcan, pues necesitan algún tipo de enganche para justificar el por qué ujú. deberían leerte. Entonces, yo te hago esa pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas que no te conocen? ¿Por qué deberían leerte? ¿Por qué es importante lo que has escrito? A ver, justamente de eso se trata. O sea, yo que no me manejo muy bien todavía en Instagram y eso, he intentado ir colocando alguna frase, alguna reflexión que pueda enganchar a la gente con respecto a los relatos, ¿no? ¿Mm? Y pienso que muchos de los relatos están relacionados con situaciones muy actuales. O sea, yo cuando fui funcionaria internacional y bueno, me vi en medio de una especie de intriga, de espionaje y todo, pensé que eso no volvería a suceder nunca más en la vida, porque pensé que la Guerra Fría se había acabado y veo que hoy en día pues se están repitiendo situaciones que pensé nunca más llegar a ver en vida. Y por eso lo escribí, porque pensé, pues le voy a dejar un recuerdo a mis nietos, porque esto nunca volverá a pasar. Luego situaciones de discriminación, como la que yo viví en Estados Unidos siendo estudiante, que no me esperaba en absoluto, porque yo venía de un país en el que no había ninguna diferencia entre las distintas religiones, todos convivíamos de forma muy armoniosa, cosa que ya no es el caso, ¿eh? Desde el 11 de septiembre, como que todas las comunidades, todas las religiones, todas las etnias se han replegado en sí mismas porque se han sentido atacadas de una u otra forma. Claro, Entonces, claro, yo veo ahora en Chile comunidades que no existían antes y le mm, pregunto a mis amigas de tal o cual comunidad qué ha pasado y me dicen pues que la gente se repliega en sus propias tradiciones porque se siente atacada. Y claro, también con todo lo que está pasando en el mundo, quieras o no, llega un momento en que te sientes obligado a tomar partido, ¿no? sí, Por las situaciones las situaciones de las que somos, digamos,
todos los días presenciamos, ¿no? claro. Y entonces yo pensé, bueno, pues la discriminación hoy en día sigue estando vigente y quizás más que nunca. O sea, yo veo lo que está pasando en Estados Unidos, que estamos entrando en una época quizás que es peor que el macartismo que vivieron en su época. Yo cuando viví como estudiante en Estados Unidos, todo, nada era rosa, no había ningún matiz. Eras o rojo o no eras, vamos, pero nada era rosa. Sí, Y luego, incluso me hicieron firmar un papel al entrar a Estados Unidos diciendo que nunca había pertenecido a ningún partido de izquierda, que no lo iba a hacer nunca, que no iba a atentar contra nadie, etc. Y yo decía, pero qué ilusos son, porque si a alguien se le ocurriera, vamos, que tampoco te lo va a decir, ¿no? No te va a decir eh, directamente un poco, nada que te pueda perjudicar. Y yo sí, creo que hoy estamos entrando en una época así, desgraciadamente. Y luego, sí, todos los prejuicios que uno tiene, debo decir también que algunos de los relatos yo los escribí recién llegada a Marruecos y venía yo con un bagaje cultural y también con ciertos prejuicios, obviamente. Y con el tiempo y con la edad, creo que me estoy volviendo mucho más tolerante y creo que nada es blanco ni negro, hay muchos matices. Y sí, creo que si lo escribiera hoy en día, pues ya lo vería bajo otro prisma. por supuesto. Y Además, me obviamente, interesante ese recorrido que has hecho desde Chile, Estados Unidos, Europa y Marruecos, porque son culturas distintas. Incluso parece que uh-huh, en Europa y Estados Unidos hay más proximidad, pero no, hay también grandes diferencias que se pueden observar, por ejemplo, en el cine norteamericano y el cine europeo. Pero bueno, ahí es donde está la clave. Yo creo que ahí está tu valor, ¿no? El que tú estás mostrando como eh, retratos o pequeñas visiones de ese bagaje, de ese viaje que has recorrido y que ese es el valor también de tus relatos. pues sí, eso es un poco, y yo pensé, bueno, tengo que no sé, llegar a que la gente comprenda que esa ha sido un poco, esa ha sido mi idea al escribir estos relatos, o sea, la forma en que me afectaron o cómo los percibí en ese momento Ujú, y a través de mi propio bagaje en ese momento, que quizás no sea el mismo de ahora, obviamente, ni la misma edad, obvio. Y bueno, también, antes de que se me olvide lo que decías de la poesía, a mí me gusta mucho la poesía, pero yo sé que hoy en día hay muy poca gente que lee poesía. Por ejemplo, a mí me encanta Mario Benedetti, o sea, es como mi libro de cabecera. Me gusta mucho también Ernesto Cardenal, que ya hoy en día es muy difícil encontrar un libro de Ernesto Cardenal, de sus primeros poemas, ¿no? claro. Pero, También para citar a alguien que te sea próximo, ¿no? Estuve en uh-huh, a Chile, estuve en la casa de Neruda, en, ajá. se parece a un barco. Isla Negra, Isla Sí, Negra se llama, sí, ajá. sí, sí, sí. Bueno, evidentemente, pues, pero quizás incluso Neruda a lo mejor vendió más, pues porque ocupó un cargo político, porque tuvo una presencia social muy fuerte, y esa es la realidad, ¿no? Cuando alguien tiene un nombre, pues vende más. Eh, Ah, no, obviamente, obviamente. Yo, por ejemplo, a Neruda, vamos, yo le tengo cosas positivas que decir de él y hay otras cosas menos positivas, obviamente, pero también depende de la época, claro. Neruda para mí es un gran poeta y también tuvo una importancia bastante grande cuando logró transferir refugiados a Chile, en la época, ¿no? Eh, Me parece muy loable de su parte, o sea, él se implicó en muchas labores sociales también, ujú, pero luego a nivel personal, eh, por ejemplo, confieso que he vivido, o sea, a nivel personal encuentro que en ese entonces quizás no nadie se asombraba de los hechos, vamos, de las cosas que él hizo, como violar a niñas y eso, ¿no? Porque era como,
¿no? Eran como cosas aceptadas por la sociedad. Y eso Eh, y casi de, han cambiado mucho las cosas en muchos sentidos. claro, claro, entonces hoy en día, pues no, esas cosas no pueden ser admitidas, lo cual no le quita en absoluto su valor como poeta, porque lo tiene, pero es difícil separar a la persona del escritor, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que contextualizar, ¿no? Porque hay Ujú, autores clásicos españoles, ujú, como Cervantes o ujú, de Vega, ujú. pues que contextualizándolos se entienden sus obras. Pero si los miramos desde la mirada del siglo XXI, pues evidentemente que también podemos ver cosas que a lo mejor no son tan aceptables. Eso pasa con todos los autores y yo creo que es muy importante también eso, y por supuesto en tu caso. Tú eres también hija de una época y de unas circunstancias que has vivido en los distintos países. Y lo que cada uno vivimos, pues está directamente vinculado a la época en la que lo vivimos. Juzgar desde otra época Exactamente. a veces es inadecuado, ¿no? Porque nos lleva a prejuicios o a cuestiones que no nos permiten comprender realmente la situación ante la que las personas estamos reaccionando, escribiendo o pensando. No, absolutamente. O sea, de hecho yo soy consciente que, por ejemplo, yo en la época en que yo crecí, había cosas que se normalizaban, ¿no? Ujú. Y que hoy en día, vamos, son inaceptables. Y mis hijos tienen una forma de ver el mundo muy distinta a la mía, porque mi forma es con ciertos prejuicios con los que me criaron, vamos, de los que he tratado de deshacerme, pero nunca uno se deshace completamente de su educación. Entonces, obviamente, ellos ven ciertas cosas de forma mucho más natural que yo. Y Sí, es lógico, es una cosa, es cuestión de edad y es cuestión también del momento que te toca vivir. sí, exactamente, porque también lo que ocurrió en los años 60 o en los años 80, en el 2000 o ahora, pues ha habido épocas muy diferentes. Y los rumbos que está tomando, como antes decías, ¿no? El proceso social en la actualidad, el proceso político, pues la verdad es que a veces es para echarse a temblar, pero es lo que estamos viviendo y es lo que ocurre, ¿no? O, No, da mucho miedo, es verdad. A mí me da miedo por lo que les tocará vivir a mis hijos todavía, a mi nieta, porque yo cuando llegué a Estados Unidos como estudiante, yo estudié en un colegio que era eh, de blancos, vamos, Ujú, no había ninguna persona de color. sí, Y me contaron que llegó un profesor afroamericano y no duró porque nadie en el suburbio, en el barrio, le alquiló casa. claro. Entonces duró muy poco tiempo, vamos, nada. Y, y luego, por ejemplo, claro, había todavía autobuses exclusivamente para gente blanca y gente de color. Y bueno, pues fue una época, ¿no? De hecho, yo caí en un barrio judío Mm, porque yo había puesto en la solicitud de intercambio estudiantil que yo no tenía ningún prejuicio contra ninguna religión, pero lo que en definitiva me discriminaron un poco a mí fueron ellos porque me vieron llegar con una cruz colgada al cuello y se espantaron, ¿no? O sea, no entendieron por qué yo tenía una cruz. Entonces yo tratando de explicarles que no era que fuera tan practicante, pero que en esa época, vamos, que todas llevábamos una cruz. mm. Y nada, claro, yo en Chile nunca había visto barrios así separados. Oh, claro. No existían los barrios como existen en Estados Unidos, el barrio italiano, el barrio judío, el barrio chino. O sea, no, era impensable en mi mente que pudiera existir algo así, ¿no? Que hubiesen tiendas especiales, para nada. Entonces, sí, fue mi primera sorpresa. Y desgraciadamente sí, estoy de acuerdo contigo que vamos para atrás. En vez de, vamos directamente para atrás, vamos, todos los logros que se han conseguido
parece que estuviésemos a punto de perderlo. Ya. Bueno, en Estados Unidos el tema de la raza sí se avanzó. Los afroamericanos de Estados Unidos ya tienen otra situación muy distinta a la que describes en esa época, pero ahora los árabes, por ejemplo, pues ya no tienen la misma visión en Estados Unidos después del 11S. Y son distintas circunstancias de distintos momentos. No quiere decir que sea ni lo bueno ni lo malo, pero es la reacción por intereses políticos o por circunstancias, en este momento también con Trump, pues también, evidentemente, el mundo árabe tiene una visión muy distinta al mundo judío, ¿no? Porque, porque él tiene clara una orientación. Pues sí, pero yo ahora mismo estaba leyendo justamente un panfleto de una asociación de judíos franceses que están totalmente en contra de lo que está pasando en Sí, estos momentos en Palestina y no quieren que hablen, que el gobierno israelí hable su nombre, ¿no? claro. Eh, es complicado, todos estos temas son muy complicados, vamos, yo cuando era pequeña y entre las lecturas obligadas del colegio, Mm, porque teníamos lecturas obligadas, me tocó leer el libro de, vamos, el libro de Ana Frank, pues me dio tanta pena como una chica joven, muy claro, jovencita, que yo quería ser judía, fuera interno, porque me pareció terrible, ¿no? Todo lo que había pasado. Y luego ahora, cuando, cuando veo lo que está pasando, pues pienso en cierta forma que todos somos víctimas un poco de manipulación. claro. Siempre hay una manipulación a través de los medios, incluso a través de la escritura. Sí, O sí. sea, nos Pero, manipulan y es muy difícil tener una posición, ser coherente contigo mismo y llegar a una posición a través de haber leído, de haber escuchado todos los distintos, todas las distintas posiciones, ¿no? claro. Y por eso me parece que es muy importante que cada uno sea coherente consigo mismo y tolerante, Exactamente, claro. tratando de comprender hasta Ujú. que se pueda, porque hay cosas que resultan muy difíciles de aceptar, como las masacres hacia personas inocentes, sean de la raza, la religión o la creencia que sea, ¿no? En Eso fin, es inadmisible y hoy en día con el derecho internacional no debería ser aceptable. Lo que pasa es que los gobiernos pues no hacen nada porque en el fondo lo que prima son los intereses comerciales, los intereses políticos y más claro, que el derecho internacional y el derecho, vamos, el derecho a la vida, ¿no? claro, claro. Pero hay algunos que, bueno, en distintos continentes, en África yo creo que eso se ha usado o se han saltado esos derechos tradicionalmente por ciertos intereses de dictadores y eran menos conocidos, por ejemplo, en Europa o bueno, en Israel, en Palestina, también esa es una historia que tiene muchas raíces, pero ahora el tema de Putin y Ucrania, pues también ha hecho saltar muchas alarmas, ¿no? Porque ahora parece que cualquiera puede saltarse el derecho internacional y no pasa nada, o es difícil que pase algo. Efectivamente, eso es lo triste, que no pasa nada. O sea, no pasa nada porque detrás hay intereses importantes, ¿no? De los distintos países, entonces se lo saltan. Pero No bueno, está mal. Sí, eh, tu libro tampoco trata de política internacional, sino no, simplemente no. de una... Simplemente trata de cómo, sí, de cómo percibí en un momento dado ciertas situaciones, no cómo me afectaron, pero no, no es en absoluto de política internacional, ni mucho menos, no. Y no se trata tampoco de crear corrientes de opinión ni de ser populista, como ahora también está de moda, simplemente de expresar pues tu vivencia, ¿no? Y creo que ese es el valor que tiene, ¿no? La posibilidad de llegar a otras personas que puedan verse reflejadas así, ante circunstancias que pueden ser a veces incluso difíciles de entender, pero que nos toca vivir. Exactamente, de eso se trata un poco, de cómo percibimos con nuestra propia cultura, nuestros prejuicios, distintas situaciones, o sea, Así es, así es.
Bueno, De eso se deseo mucho éxito y que mantengas esa coherencia. Yo creo que en los días que corren es importante que cada persona mantenga su coherencia desde el punto de vista más humano. Y luego, pues, llegamos a donde llegamos. Bueno, pues sí, efectivamente. Lo que intento es seguir siendo coherente conmigo misma. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por haberme dado la oportunidad de participar en esta plataforma y a ver si logro llegar a un público más amplio. Y sí, seguiré publicando en Instagram pequeñas reseñas para tratar de enganchar a más lectores. Muy bien. Pues mucho éxito y desde esa coherencia deseo que alcances tus metas y tus objetivos para beneficio de todas las personas que estén dispuestas a sintonizar contigo también. Bien, y en este segundo, bueno, en esta tercera parte, después de la entrevista, pues hablamos de libros y por supuesto, pues te voy a poner la referencia del libro de Verónica, que ella firma como Amanda, que tiene también un sentido desde el punto de vista chileno, eh, que yo creo que tiene importancia para las personas que sientan esa sintonía, esa forma de vibrar con la trayectoria humana y que nos pueden recordar a nosotros mismos también la importancia de ser coherente en un mundo que a veces no nos lo pone fácil. Por eso, pues te dejo esta referencia al libro de Amanda, de Verónica, la mujer que hemos entrevistado ahora, o que he entrevistado ahora, y también al mismo tiempo te hablo de otro libro mío de relatos también, puesto que los suyos son relatos y los suyos son relatos vivenciales. Yo te hablo de otro libro mío de relatos, pero relatos que son vivenciales en cierta forma, pero con una aportación mucho más vinculada con la fantasía o la proyección en otro sentido. Puedes encontrar ambos libros en Amazon, Vivencias y algunos retales, y también el libro de Pasiones encontradas. Y en esta última sección, para las personas que todavía no se hayan atrevido quizás a escribir o que vean dificultades, porque siempre también el camino de la escritura o de la creación o de la expresión artística en general, pues tiene sus dificultades y necesitamos ir desarrollando una trayectoria, un apoyo, ir encontrando pistas por el camino o formándonos para poder hacerlo cada vez mejor, pues te invito a que entres en la página de métodobenedi.com para que allí, si lo necesitas, puedas observar qué es lo que te puede venir bien de las propuestas que hago en la página, tanto con respecto al autoconocimiento, a la coherencia personal o a la creatividad literaria, por ejemplo. Entra en la página y si tienes alguna duda, pues me puedes escribir y hablamos para que encuentres exactamente aquello que necesitas en este momento y que desde este momento puedas encontrar tu vía de expresión que te haga al mismo tiempo recuperar la coherencia en un mundo que puede ser, en cierta forma, para muchos, confuso y caótico. Espero que encuentres eso que buscas y si necesitas apoyo, pues consulta porque creo que es importante que todos nos apoyemos mutuamente para alcanzar nuestras metas en esta vida. Y nada más, hasta los próximos encuentros de los miércoles.